Es Europa, con Sara Gestal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca otro Es Europa, una semana más aquí, en Es Radio. En el programa de esta semana vamos a hablar, entre otras cosas, de la despoblación de una comunidad como Castilla y León. Y lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Galdón. Él es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Nos va a contar una iniciativa que pasa por un impulso industrial en la ejecución de proyectos en diferentes territorios de la comunidad. Hola, buenos días, Sara, ¿qué tal? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en este Es Europa hoy con nosotros. Nada, un placer, como siempre. José Antonio, tú eres el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Es un nombre muy largo, entonces te voy a pedir que me digas brevemente en qué consiste tu trabajo para que los oyentes lo comprendan un poquito mejor. Bueno, en realidad, pues bueno, represento la profesión de la ingeniería técnica industrial aquí en España, que está formada por 49 colegios y más de 80.000 profesionales que nos dedicamos, bueno, yo creo que la mayoría de ellos al ámbito industrial, prácticamente un 65%, el resto un 17-18% a la realización de proyectos, pues tanto de instalaciones de todo tipo, ¿no? Ahora mismo que estamos prácticamente protagonizando, ¿no?, esa transición ecológica y energética, ¿no?, que se está realizando en nuestro país. Y durante el último año hemos visado, por ejemplo, más de 25.000 proyectos de instalaciones de energías renovables, ¿no? Y sobre todo, pues también trasladando esa digitalización al ámbito de la economía, ¿no?, en su conjunto y al sector industrial en particular. Sí, de hecho, hoy estás aquí con nosotros para charlar, entre otras cosas, de un proyecto muy interesante. Pero antes, ¿en qué consiste un día a día en tu trabajo? Bueno, al final lo que tratamos sobre todo es de organizar todo lo que son los servicios, pues para los más de 80.000 colegiados que compartimos, sobre todo en materia de información, en materia de empleo, en materia sobre todo también análisis de las diferentes normativas y reglamentos pues que van surgiendo y que afectan a nuestra profesión, donde lo que hacemos es también tratar de trasladar, ¿no?, pues desde el conocimiento que tenemos, ¿no?, desde nuestros profesionales, pues tratar de aportar a toda aquella reglamentación que vaya bien y bueno, y al ámbito de representación, ¿no?, pues de nuestra profesión en todos los foros, ¿no?, donde se requiere que bueno, que aportemos nuestro conocimiento y nuestro expertise, ¿no?, pues para aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en la sociedad. Un granito de arena que vais a aportar porque desde el Colegio de Ingenieros habéis planteado una iniciativa que tiene como objetivo principal la industrialización de las zonas despobladas. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy enfocados siempre en el sector industrial, ¿no?, porque entendemos que al final es la base, ¿no?, del crecimiento y el desarrollo económico de cualquier sociedad, ¿no? Y en ese sentido estamos muy preocupados, ¿no?, porque al final lo que está sucediendo en nuestro país, que al final va en sintonía pues con lo que ocurre en toda Europa, es que bueno, se fue deslocalizando nuestro tejido industrial a otros países y hemos perdido un poco ese control, ¿no?, sobre la industria. La verdad es que se puso muy de manifiesto, sobre todo en los momentos de pandemia, ¿no?, pues donde teníamos tanto escasez de materias primas o de productos elaborados que realmente eran de primera necesidad. Y como tal, pues venimos desarrollando nuestro barómetro industrial, que nos va dando lo que es la imagen del sector industrial. Llevamos ya 6 años, ¿no?, de lo que es el barómetro industrial. El año que viene, o sea, durante este año realizaremos el 7º, y sí lo que hemos visto es que hemos ido perdiendo peso en el sector industrial. Es decir, el peso del PIB industrial viene siendo inferior, lejos de aquellos objetivos que nos habíamos marcado, pues tanto como país como dentro de la Unión Europea, de ese 20%. Eso, unido a lo que es la parte, ¿no?, de la despoblación que tenemos aquí en España, entendíamos que era una oportunidad, ¿no? Yo creo que están surgiendo ahora nuevas oportunidades industriales que se tienen que desarrollar, sobre todo las que están relacionadas pues con
con el ámbito de la transición energética y ecológica, ¿no? Con todo el tema de la economía circular, nuevos proyectos, ¿no? Que se pueden poner en marcha, y yo creo que hay que utilizar ahora mismo pues todo ese tipo de zonas que están despobladas, pero que a su vez tienen una riqueza natural y unas posibilidades, ¿no? que quizás conviene explotar. Y lo que sí que tenemos que poner de manifiesto es que al final la industria como tal genera unas inversiones muy importantes y como tal pues también fija a la población, ¿no? Fija a la población en un determinado entorno, y eso pues posibilita pues que se genere riqueza, ¿no? en esas determinadas zonas. Yo creo que al final tenemos que ser capaces de aprovechar todo nuestro entorno, y por supuesto siempre respetando, ¿no? Pues el entorno, pero que se genere riqueza e igualdad en todos los territorios, y entendemos que la industria es uno de los puntos claves, ¿no? De los ejes estratégicos para que eso se lleve a cabo. Claro, hablando de... es un proyecto muy interesante, pero hablando de ese respeto hacia el medio ambiente, no sé si os podrían surgir cierto tipo de limitaciones en algunas zonas que queráis implantar industria. Sí, siempre hay limitaciones. Lo que sí que es cierto, y nosotros una de las preguntas que hicimos hace tiempo, ¿no? En uno de los barómetros, es que la imagen que tiene ahora la sociedad es muy diferente a la que se tenía antes, ¿no? Del sector industrial. Parece que siempre nos imaginamos, ¿no? Cuando hablamos del sector industrial, la típica fábrica, ¿no? Con dientes de sierra y una chimenea echando humo y Sí, tal, y echando eso. muchísimo humo, eso es. Y eso es la industria, pero hoy en día la gente, la percepción que tiene, y de hecho cuando se le pregunta, ¿no? Sobre todo cuando le dices cuál es el mayor beneficio que genera la industria, lo primero que te dicen es el empleo. O sea, es lo que más valora la sociedad en su conjunto. Cuando se le habla de industria, automáticamente lo asocia con empleo. Y después, en segundo, está con la calidad de vida, está con la generación de riqueza, ¿no? Entonces yo creo que eso al final se sobrepone a otras connotaciones que pueda haber un poco más, no sé, negativas, ¿no? sobre el sector industrial, y que sobre todo hoy en día la industria como tal está haciendo un esfuerzo importantísimo, ¿no? Pues Sí, por adaptarse. por adaptarse, claro, a toda la normativa que hay medioambiental, y que, vamos, se está hablando de industrias muy modernas, muy punteras, ¿no? que al final reúnen todos los requisitos para tener una producción mucho de mucho más valor añadido, y sobre todo una industria más competitiva, ¿no? que al final nos permita generar esa cadena de valor, ¿no? que se pueda, que haga que podamos incorporarla a los diferentes mercados a nivel mundial. De hecho, precisamente el hecho de que haya zonas despobladas es la falta de trabajo de personas. Otras no, pero muchas personas se van también a las grandes ciudades porque hay industrias y fábricas enormes donde pueden optar bueno, pues a un empleo laboral. Entonces sería un poco devolver a su sitio lo que es suyo, ¿no? Claro, sí, efectivamente se trata de eso, porque al final lo que es el sector secundario como tal, que es el sector industrial, al final es un sector, me refiero primario en todos los sentidos, ¿no? Porque al final la industria genera a su vez un sector servicios, ¿no? Para todas las personas que trabajan en la industria necesitan luego sus servicios, ¿no? Y necesitan además también del sector primario, ¿no? Del sector agrario, para que produzca también para realmente abastecer ese sector, pero lo podemos situar como en el centro del foco, y de hecho es la base, ¿no? La base de lo que es la Unión Europea hoy, ¿no? La antigua Europa, ¿no? Al final surge todo de lo que es la revolución industrial, que con sus pros y sus contras, ¿no? Pero que al final fue lo que generó esa sociedad tal y como la conocemos hoy, ¿no? Pues de derechos, ¿no? Y de seguridades, ¿no? Que al final nos permitió crear y generar esa riqueza, ¿no? Y tener la sociedad de la que hoy tenemos. Y hemos sido, la verdad es que, pues bueno, llevamos una serie de décadas, ¿no? Donde hemos ido perdiendo, ¿no? Ese tejido industrial de forma paulatina,
y creo que, bueno, ya en Europa se han dado cuenta, nosotros en España también nos hemos dado cuenta, y ahora pues yo creo que toca un poco hacer ese impulso, y para ello pues tenemos que aprovechar todos y cada uno los recursos y las potencialidades que tenemos en las diferentes regiones de España que son muy ricas, que además también hay unas muy buenas infraestructuras para esa comunicación, y si somos capaces pues podremos fijar ese tejido industrial y por tanto esa población en determinadas zonas pues que bueno que hoy por hoy pues casi prácticamente pues están despobladas, pero también con poca perspectiva, ¿no?, de futuro, pues para que esa situación pueda cambiar. Uh-huh. Me has mencionado Europa, José Antonio, justo te iba a hablar de la Unión Europea, porque el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, que es Luis Hernández, se ha reunido con la directora de la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León ante la Unión Europea. Entonces, ¿con qué fin se ha mantenido esta reunión? ¿Es un proyecto que tiene miras europeas? Sí, bueno, nosotros el proyecto que tenemos establecido es a nivel global, ¿no? Que se Uh-huh. trataría pues de crear unas oficinas de información industrial, ¿no?, en las diferentes regiones, pues para ver en cada momento, en cada zona, cuál sería la industria más propicia, sobre qué proyectos se pueden trabajar y sobre todo utilizar todas esas políticas, ¿no?, pues tanto de cohesión que existen en la Unión Europea para las diferentes regiones y las zonas despobladas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que en Zamora, por ejemplo, que es el decano del colegio nuestro, Sí. pues José Luis, pues tiene además también un proyecto piloto, ¿no?, que podría servir un poco como base para lanzar el proyecto global, donde ya se han estudiado dos vectores, ¿no?, que podrían ser muy interesantes, ¿no?, pues tanto el hidrógeno verde, ¿no?, pues como otras actuaciones industriales dentro de Zamora, y que podrían servir pues como piloto para luego implantarlo en el resto de regiones de En España, el y global. para ello, O sea, es un claro, y piloto a para nivel ello, local, ¿no?, de Zamora. exacto, un piloto a nivel local que nos va a servir de referencia para luego extrapolarlo a nivel nacional. Entonces se quieren organizar unas jornadas también en Zamora, donde podamos ver con la participación de eurodiputados o de diferentes personalidades, ¿no?, de la Unión Europea, Uh-huh. donde nos expliquen casos de éxitos que ya se han producido en otros países con la implantación de industria en zonas despobladas, ¿no?, y ver cuál ha sido su evolución, su desarrollo y cómo está la situación actual. De alguna forma tenemos que ser capaces también de ver qué es lo que han realizado otros países para tratar de traerlo aquí a España. Sí, para ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Al final es una ventaja porque ya tenéis en cierta medida un esquema hecho, aunque obviamente con distintas condiciones, pero bueno, está ahí algo sobre el papel ya. Claro, efectivamente, si lo que queremos ver es exactamente eso, ver todas las iniciativas, pues bueno, tanto los fondos de cohesión de la Unión Europea, todas las cuestiones que hay de iniciativa de empleo local, las de desarrollo sostenible y territorial de la Unión Europea, hay otras iniciativas sobre zonas de montaña, ¿no?, y bueno, y el Fondo Social Europeo, ¿no?, que al final se centra en promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades, ¿no?, en toda la Unión Europea. Hay muchos proyectos dentro de la Unión Europea que entendemos que son aplicables a esta actuación y que en definitiva queremos ver, ¿no?, queremos ir explorando, pues tanto a nivel europeo, Uh-huh. a qué tipo de proyectos podríamos dirigirnos, ¿no?, pues para ponerlos en marcha aquí en España, ¿no?, Uh-huh. y comenzar a trabajar en este sentido. ¿A nivel europeo os van a proporcionar financiación? Imagino que sí, ¿no? No sé si habéis mantenido esa reunión ya, pero ¿contáis con algún tipo de financiación europea? De momento todavía no, porque el proyecto la verdad es que está muy Uh-huh. verde, ¿no? Sí que tenemos una oficina permanente allí en Bruselas, ¿no?, propia del Consejo General, que es la que lo está trabajando. Queremos ahora, con el primer proyecto piloto, ya sentar las bases para ver, sobre todo, más bien que nos indiquen sobre qué proyectos tenemos, o sea, sobre qué iniciativas podemos incorporar
este proyecto, ¿no?, que tenemos en marcha, y entendemos, bueno, pues que no habrá tampoco ningún problema, ¿no?, porque al final creemos que encaja dentro de muchos de los programas que hay, y que bueno, que al final son proyectos los que la Unión Europea tiene depositadas, ¿no?, muchísimas esperanzas, ¿no?, en que se Sí, desarrolle, confianza. y claro, y nosotros entendemos que van a ser de su interés y que por tanto pues sí que contaremos con esa financiación. O sea, actualmente entonces el proyecto global, ¿en qué fase se encuentra? El proyecto A nivel global, bueno, global, ya sí. el proyecto global ya está terminado, o sea, ya está terminado, se ha presentado la primera vez, que la verdad es que fue José Luis que lo presentó a nivel como proyecto piloto, y lo que queremos es aprovechar el lanzamiento que se hará en la jornada que próximamente realizaremos en Zamora, previsiblemente para septiembre, octubre, y será ahí cuando se presente de forma oficial el proyecto global, ¿no? Aprovechando ese proyecto piloto de Zamora, ahí presentaremos el proyecto global. Hablabas de que bueno, en España es un país donde muchas zonas sufren esa despoblación. En concreto, Castilla y León es una comunidad dentro del territorio nacional que yo creo que está encabezando, o al menos en el segundo o tercer puesto, esas provincias que sufren más de esta problemática. Entonces, como me dices que el proyecto piloto es a nivel de Zamora, ¿qué se plantea en el caso de la comunidad? No sé si tenéis algo esbozado. No, pero sí que sobre todo aprovechar un poco al final la extensión de terreno de Castilla y León, las infraestructuras, las comunicaciones que tiene, y sobre todo también la riqueza natural, ¿no?, que estamos hablando de pues tanto del agua, como en la cuestión de minerales, como en la cuestión también muchas veces geoestratégica, ¿no?, en el sentido de que está en un entorno con muy buenas comunicaciones con las diferentes regiones de España, y igual que ocurre con el caso de Zamora, ¿no?, en cuanto al proyecto de hidrógeno verde, que no solo se podría implantar allí utilizando, bueno, pues con todas las energías renovables y por electrólisis, ¿no?, pues con esa producción de electricidad, pues utilizarla para la electrólisis y producir hidrógeno verde, que luego posteriormente pudiese ser bueno, pues transportado, ¿no?, y ramificado, y luego también sobre todo implantar industrias que puedan consumir ese hidrógeno verde. Al final el proyecto que se plantea en Zamora sería prácticamente extrapolable al conjunto de Castilla y León, y quizás también a otras regiones más despobladas, ¿no? Estamos hablando de que se tiene que, al final, lo que el mayor interés que va a despertar van a ser cuando sean industrias nuevas, ¿no?, industrias novedosas, para que se puedan implantar en esas zonas más despobladas, ¿no?, porque entendemos que será, yo creo que tendrán mucho mejor acogida ese tipo de proyectos que no otros, ¿no?, que puedan ser, vamos, no sé, o que ya puedan estar implantados Sí, claro. en otras zonas con mayor arraigo, ¿no?, y que al final pues la inversión siempre pues va a donde ya está un poco la inversión realizada y existe esa cultura más industrial. Sí, además que seguramente tenga buena acogida por parte de, en este caso, las personas de esas zonas, porque al final es lo que tú dices, generaría trabajo, también atraería gente, y al final, pues España, que lleva ya mucho tiempo sufriendo esta despoblación, pues resurgiría un poco de esas cenizas, ¿no? Claro, eso es lo que queremos todos, ¿no? Y sobre todo también pues aumentar, ¿no?, ese peso del PIB industrial en la economía nacional, porque siempre viene a ser un soporte, ¿no?, pues de estabilidad en la economía, ¿no?, a nivel global, ¿no? Cuando hablamos a nivel global, y que además que posibilita, pues bueno, hay muchísimas cuestiones, ¿no?, pues positivas para la economía en cuanto a la balanza de pagos con el exterior, con las exportaciones, incluso con
la propia prima de riesgo país, ¿no? Al final necesitamos generar riqueza y que no dependa todo del sector turismo, del sector servicios, ¿no? Sino que tengamos Eso es. una economía equilibrada, ¿no? Claro, porque de Y hecho que al ya final, cuando sucedió la pandemia se vio que todo tiraba prácticamente del sector turismo en relación a la economía y se paralizó bastante todo esto. Entonces, bueno, pues siempre es bueno traer riqueza desde otros ámbitos. claro, sí, y al final en España tenemos cultura industrial, ¿eh? O sea que no tenemos que olvidar y de hecho, bueno, pues seguimos siendo eh, líderes, ¿no? En determinados sectores, ¿no? De industriales a nivel europeo y mundial, y tenemos que aprovechar también que tenemos, vamos, yo creo que tenemos todos los ingredientes para ser un país industrializado y bien industrializado, es decir, con una industria de alto valor añadido, una industria muy competitiva, porque tenemos los magníficos profesionales, tenemos una red de infraestructuras, ¿no? Que yo creo que al final está acorde con las necesidades que tenemos como país, aunque siempre serán mejorables. Tenemos suelo industrial, bueno, tenemos territorio, tenemos riqueza, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar toda la potencialidad que tenemos dentro para ser una potencia industrial y que bueno que eso al final nos genere una estabilidad económica en el tiempo, ¿no? Que yo parece ser que es siempre lo que más echamos en falta, ¿no? Al final siempre tenemos esa incertidumbre y lo que necesita la industria y la economía al final, que la industria requiere de inversiones a largo plazo, pues necesita también esa confianza, ¿no? Ujú. En la política, ¿no? En la visión que se tiene pues como país, ¿no? Pues para que bueno, realmente seamos capaces de captar inversiones, ¿no? Y a largo plazo de ponerlas en marcha y que realmente generen esa riqueza. Ujú. Inversiones también traídas, esas empresas que vienen a las zonas despobladas para quedarse de una manera también más ecológica. Hablabas del hidrógeno verde. No sé si puedes desarrollar qué es este concepto. Bueno, sí, el hidrógeno verde al final entra dentro como uno de los vectores energéticos pues más importantes, ¿no? En este momento de transición ecológica y energética, de lo que se trata, al final estamos todos produciendo pues electricidad, estamos electrificando pues prácticamente nuestra economía y la electricidad pues tiene un enorme problema, ¿no? Que es que no se puede acumular y o no se puede acumular, sí se puede acumular, pero la verdad es que es muy costoso ahora mismo, y lo que sí que es cierto es que tendríamos que consumirlo conforme se va produciendo, y al final nuestros hábitos de consumo eléctrico, y ahora mismo pues todo lo que venga a través de fuentes de energía renovables, pues fotovoltaica, solar térmica o con eólica, ¿no? Otras fuentes renovables, al final se produce pues cuando realmente se dan las circunstancias para producir, lo cual nos genera una serie de desajustes que tendríamos que de alguna forma ser capaces de ajustar pues Ujú. con el consumo. Y entonces en este caso el hidrógeno verde sería otro vector energético importante que sería muy importante para utilizar en el sector industrial, también en la automoción, ¿no? Y que sí que permite su acumulación y que además, bueno, para generarlo de forma verde, pues se tendría que generar a través de electrólisis, pues con electricidad producida a través de energías renovables. Al final todo el proceso tiene que ser libre de emisiones de CO2 Ujú. y pues sería como otra fuente energética que entendemos que bueno, que requiere desarrollo, ¿no? Que requiere al final de que vaya siendo pues cada vez más competitivo y que no sea tan cara su producción, pero bueno, al final se conseguirá que sea una fuente energética yo creo que muy competitiva, ¿no? Y que nos permitirá en cualquier caso pues suplir
esas carencias que en un momento determinado podamos tener pues con la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, ¿no? Pues que no permite su almacenamiento de momento o que es muy costoso, ¿no? José Antonio, este proyecto a nivel global es pionero en España, ¿no? Me has dicho antes que en Europa ya había ya había esta forma de hacer industria, pero a nivel nacional es pionero, ¿no? Sí, a nivel nacional, vamos, no, quizá haya algún proyecto específico en alguna zona, en alguna región, pero un proyecto como tal de crear esas oficinas, ¿no?, de asesoramiento industrial en zonas despobladas como tal, solo hay lo que con el conocimiento que nosotros tenemos, y sí que nos gustaría pues que tuviese la máxima difusión en todos los territorios. Para ello, como contamos con 49 colegios profesionales, ¿no?, en todas las provincias de España, ¿no?, pues utilizaremos los colegios profesionales como tal, pues para que sean el foco, ¿no?, el centro de reunión, y para que se ponga en valor todas las iniciativas pues que surjan, y que además sean adecuadas, ¿no?, y en consonancia con los diferentes territorios, ¿no? José Antonio, pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Se nos va acabando el tiempo, así que espero que cuanto antes tengáis esas reuniones pertinentes para que os pongáis en marcha lo antes posible, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, Sara, por darle difusión, ¿no?, a esta iniciativa, y esperemos, ¿no?, pues pronto que podamos estar hablando de que ya está funcionando y que ya tenemos alguna inversión en marcha en alguna de estas zonas, ¿no?, que con lo que ello conllevaría. Muchísimas gracias. Fenomenal, muchas gracias.